sobre apendicitis aguda. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos visto la primera parte, ya me conocen algunos otros me ven. En este momento voy a quitar el video para que se pueda ver las diapositivas completamente. Me avisa, me confirma alguien, por favor, si es que está en pantalla completa, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es la apendicitis aguda, que viene a ser la causa más frecuente de urgencias abdominales. Se dice que en general afecta más o menos al 7% de la población mundial y es mucho más frecuente, les decía a algunos compañeros de ustedes en los grupos de prácticas, que es mucho más frecuente entre los 15 y los 30 años. Sin embargo, si de alguna manera ayuda, mi paciente de menor edad ha estado en 2 años y medio. Y mi paciente de mayor edad ha estado en los 96 años. Obviamente son extremos de la vida que son poco frecuentes, pero que de todas maneras debemos nosotros pensar en esta patología. A diferencia de algunas otras, la apendicitis aguda no afecta predominantemente a ninguno de los sexos. Entonces, por allí podemos decir que no hay mayor frecuencia en uno o en otro, ¿sí? Y entonces, ¿qué cosa es la apendicitis aguda? Por definición, es la inflamación súbita del apéndice secal. Y digo secal o apéndice vermiforme porque parece una lombriz, porque también tenemos los apéndices epiploicos, sobre todo a nivel del sigmoides. Entonces, el apéndice secal o apéndice vermiforme, cuando se inflama, produce pues, el cuadro de apendicitis aguda. Y aquí tenemos, según el CIE-10, es decir, el Código Internacional de Enfermedades, y esto ustedes como internos van a tener que aprenderse estos códigos, lo que corresponde a apendicitis aguda con peritonitis generalizada, con absceso peritoneal, no especificada, y la K36, que es otro tipo de apendicitis. Un poco de historia, como para ponernos en contexto. Hace muchos años apareció la descripción de una terrible enfermedad, terrible decían entonces, caracterizada por una tumoración grande, conteniendo pus, y que fue denominada simplemente fosa ilíaca, ¿cierto? Luego, el patólogo Reginald Fitz, en su libro Inflamación perforante del apéndice vermiforme, propuso por primera vez el término de apendicitis en el año de 1886. Ojo, 1886. Quiero que vayan tomando en cuenta las fechas, no como para que las graben, sino para que vean cómo evolucionó. Puesto que, ojo, el año de 1735, es decir, antes de que Fitz denominara apendicitis a la inflamación, el doctor Amiens, en el Hospital St. George, en Londres, realizó la primera apendicectomía. Ojo, no estamos diciendo por apendicitis, a un niño que tenía una hernia inguinoescrotal derecha. Pues el niño ingresó a operarse por una hernia inguinoescrotal derecha y le encontraron el apéndice y el doctor Amiens la retiró. Hacia el año de 1888, que tiene relación con lo del doctor Fitz, Charles McBurney realizó su primera apendicectomía y en 1889 describió su famoso punto doloroso de McBurney, que está ubicado en la fosa ilíaca derecha. Cuando nosotros trazamos una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y dividimos esa línea en 3, la unión del tercio medio con el tercio externo constituye el punto de McBurney. Bien.
Por anatomía, miren ustedes, aquí tenemos el apéndice. Creo que tengo la opción de puntero en esta presentación completa. Bien. Entonces, miren, este es el apéndice. Efectivamente parece una lombriz, ¿se dan cuenta? Y se encuentra en la región inferior del ciego, ¿de acuerdo? Representa la parte inferior del ciego primitivo. Se encuentra implantado a 2 a 3 centímetros por debajo del ángulo iliocecal en la confluencia de las 3 cintillas del intestino grueso. Aquí, desafortunadamente, no se ven muy claramente las cintillas, pero cuando uno tiene dificultad, simplemente ubica la cintilla, que es como una banda nacarada que corre a lo largo del intestino grueso. Entonces, hay 3 bandillas, ¿no? Y donde se unen, ahí está el origen del apéndice secal. Sus dimensiones del apéndice varían desde 2.5 hasta 23 centímetros y su diámetro es de 6 a 8 milímetros. Tiene una capa serosa, que es la que vemos, una capa muscular interna y una capa mucosa, que es la que sufre inicialmente los estragos de la apendicitis. A ver, veamos. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Bien. Las posiciones del apéndice, como vemos aquí en este esquema, esta es la cintilla, ¿se dan cuenta? Esta es la cintilla, o tenia. Entonces, donde se juntan las tenias, ahí surge el apéndice. Y tenemos posición descendente, tenemos externa, ascendente interna y retrocecal. Los porcentajes, 44, 26, 17 y 13. Esto también va a ser muy variable dependiendo de los lugares en donde se estudia. Hay algunos hospitales en donde dicen que más frecuente es la ascendente interna y otros que dicen que no, que es la ascendente externa, en fin, pero bueno, solo como para que tengan una idea. No es, desde mi punto de vista, algo que podría constituir en pregunta de examen, pero a veces en el examen de ENAM les preguntan eso. Y en todo caso la posición descendente es la más frecuente. La irrigación, aquí tenemos el apéndice secal, ileón terminal, ciego, y esta es la arteria apendicular. Esta es la arteria apendicular, rama de la ilioseco apendículo-cólica, que es la que va a dar origen a la arteria apendicular. La inervación está a cargo del plexo mesentérico y el nervio vago, y la función del apéndice aún ahora se encuentra en discusión. La mayor función que se le atribuye es de tipo inmunológico, ya que contiene tejido linfoideo. La fisiopatología, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad? En un inicio se produce una obstrucción de la luz apendicular. Como se les ha dicho, contiene tejido linfoide, entonces esta hiperplasia linfoide puede ser causante de la obstrucción de la luz apendicular hasta en un 60%. Un 35% lo son los fecalitos y un porcentaje menor cuerpos extraños, parásitos, semillas, etc. Y entonces cuando se obstruye, se forma un asa cerrada. Esto lleva a que las bacterias y el moco que se encuentran presentes en el apéndice comiencen a proliferar a mayor velocidad. Esto, a su vez, va a producir oclusión de las vénulas y un edema del apéndice, lo cual condiciona que la sangre arterial siga llegando al apéndice y aumenta poco a poco la distensión, y ahí es donde empieza a doler. Luego continúa el proceso y se ocluyen completamente los vasos y hay destrucción de las terminaciones nerviosas. Esto, como les dije, va a originar una ulceración de la mucosa, que es por donde empieza el problema. La ulceración de la mucosa avanza y termina por producir necrosis de la pared
que puede ir a una perforación y finalmente a una peritonitis. Entonces, esta es la cascada de eventos que van a condicionar una apendicitis aguda que puede llegar a la perforación y a la peritonitis. Aquí tenemos, les decía, la tenia, ¿no es cierto? Miren acá la tenia. Bien, entonces donde confluyen las tenias, nace el apéndice secal. Y aquí tenemos una ilustración de cómo estaría, por ejemplo, el apéndice obstruido por un fecalito. Y se produce la cascada de eventos que hemos hablado. En cuanto a los gérmenes que se encuentran más frecuentes, los más frecuentes son el Bacteroides fragilis, que es una bacteria anaeróbica gram negativa, y la Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa aeróbica. Por tanto, ante la duda, tenemos que cubrir al paciente con antibióticos que vayan a combatir tanto gérmenes aerobios como anaerobios. Aquí tenemos una ilustración del doctor Murphy, quien fue el que propuso la denominada cronología de Murphy, que es dolor epigástrico, náuseas, que pueden llegar a los vómitos, hiporexia y fiebre. Cuando lo planteó, no le creyeron. Eso es lo que suele pasar. Más aún en el mundo científico, no le creyeron. Pero luego de haber realizado poco más de 200 apendicectomías, y sí, hizo que los demás terminaran creyendo en sus afirmaciones y que recién entonces obtuviera el reconocimiento debido. Ese es el doctor Murphy, que también es el que describió el punto de Murphy, la maniobra de Murphy y obviamente el signo de Murphy en relación a la colecistitis aguda, básicamente litiásica. ¿Cuál es la semiología del dolor? Y en esto yo le pongo mucho énfasis, como les decía en la mañana a mi grupo de prácticas, no siempre van a tener ustedes pues un tomógrafo, un ecógrafo a la mano. Lo que no les va a faltar nunca es su semiología, que se espera que hayan aprendido adecuadamente. Entonces, la semiología del dolor empieza por ver cuál es la ubicación inicial y cuál es la ubicación actual. Lo habitual es que el apéndice migre el dolor, es decir, puede tener un dolor en epigastrio, en mesogastrio o un dolor completamente difuso que horas después se localiza, es decir, la ubicación actual, horas después se localiza en el cuadrante inferior derecho. Hay que diferenciar respecto a su forma de inicio, si es una forma de inicio brusca o es insidiosa. Habitualmente los pacientes suelen decir que es de un inicio insidioso, que inclusive consideran que fue una transgresión alimentaria, una indigestión. Casi siempre dicen, debe ser algo que he comido, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello. La intensidad del dolor. Y dentro de la intensidad, también tenemos que ver la irradiación y si progresa o no. Y finalmente, otra de las características es, por ejemplo, la duración del dolor, si el paciente ha tenido episodios previos, si es que ha recibido alguna medicación previa también. Ojo, ustedes deben de tener mucho cuidado respecto al tema de la medicación previa, puesto que si un paciente viene ya medicado, es altamente probable que el examen físico esté alterado, porque no van a encontrar el dolor, no van a encontrar resistencia, hasta que pase el efecto farmacológico. Una vez que pase el efecto farmacológico, recién entonces ustedes van a poder tener una mejor visión de la patología que están enfrentando. Por otra parte, bueno, esto es de cajón, ¿no es cierto? Evaluar las funciones vitales, el pulso, la presión, la temperatura, la frecuencia respiratoria. Obviamente, si hay fiebre, la temperatura va a estar elevada y el pulso también puede estar
algo acelerado. La presión arterial casi no se modifica. En el examen general, hay que hacer un examen general del paciente. Muchas veces el paciente entra en esta posición, ¿no? Y uno ya a 30 metros ya sabe que es un paciente con apendicitis aguda. Hay que evaluar la fascia, si es que está en posición antálgica, si el paciente está pálido, sudoroso, cómo es el tipo de respiración. No se pierdan practicar su semiología. En cuanto al examen del abdomen, empezamos como siempre por la inspección. Hay que ver el aspecto del abdomen. La palpación, una palpación general. No debe ser que encontremos tumoraciones. Igualmente hay que buscar los puntos dolorosos, fundamentalmente los puntos de McBurney, Robson, Bloomberg, que son los principales. Hay varios, ¿no? Por mencionarles, existen más de 40 signos para apendicitis aguda. Eso lo veníamos discutiendo con mi grupo de práctica, ¿no es cierto? Entonces, con que ustedes aprendan 4 o 5 bien aprendidos, más que suficiente. Si aprenden estos 3, McBurney, Robson y Bloomberg, ya pueden estar diagnosticando una apendicitis aguda. En cuanto a la percusión, hay que ver, porque muchos pacientes vienen con un cuadro de distensión abdominal que puede simular una obstrucción intestinal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el examen. Y en la auscultación, los ruidos hidroaéreos pueden estar normales, aumentados o hasta ausentes. Ojo con la nota que está en color rojo aquí. Dice, la contractura se encuentra. Es decir, tenemos nosotros que hallarla durante el examen físico. La defensa muscular tenemos que buscarla, es decir, ir palpando progresivamente hasta que el paciente se defienda. Importante, el tacto rectal o vaginal, sobre todo cuando el diagnóstico no es preciso, pese a la sintomatología. Puede tratarse de un apéndice pélvico. Muchas veces esto se recomienda con mucho cuidado en niños y en ancianos, ¿no? Entonces hay que ser bastante cuidadoso y sobre todo utilizar un buen par de guantes bien lubricado y anunciarle al paciente lo que pretendemos hacer. Yo he visto, desafortunadamente, algunos casos en donde el médico procede a realizar el examen sin un aviso previo. Y esto técnicamente es una violación, porque el paciente está ahí y de repente ya se ve con el dedo del examinador dentro de su región anal. Eso técnicamente es una violación. Y hasta pueden ser acusados. Entonces ustedes tienen que advertir a su paciente que van a realizar un examen, tienen que explicarle cuidadosamente en qué consiste el examen y que el paciente se relaje para que puedan proceder al mismo. Los exámenes auxiliares, hemograma, una radiografía simple de abdomen y una ecografía abdominal y o ginecológica si es que corresponde. Cuando ya estamos pensando en operar al paciente, habrá que pedir un preoperatorio, hemograma, hemoglobina, hematocrito, coagulación, sangría, grupo y RH, por lo menos. ¿De acuerdo? Actualmente hay que pedir prueba COVID para poder saber cómo enfrentar los casos. Aquí tenemos una radiografía, miren ustedes. Todo indica que es un cuadro de obstrucción intestinal. Estas son asas delgadas. Aquí hay un silencio radiológico en el cuadrante inferior derecho, lo cual ya me está sugiriendo que hay un proceso inflamatorio en esta zona, que el organismo se defiende paralizando el intestino que se encuentra bastante próximo. Aquí tenemos una ecografía. Miren ustedes el apéndice con este halo negro. Este halo negro me indica líquido periapendicular. Y aquí tenemos un corte longitudinal en donde vemos el apéndice y hasta la presencia de un fecalito. En la tomografía
Vemos aquí el apéndice cecal. Aquí también lo vemos. Es más, aquí lo han medido, dice 11.5 milímetros. Y evidentemente, pues ya hemos dicho que el apéndice más o menos es de 5 a 8 milímetros. Esto ya está aumentado de diámetro. El diagnóstico diferencial es toda una fila, desde neumonía basal derecha hasta hernia inguinal. Todos estos, no los voy a leer. Simplemente hacerles saber que los más frecuentes son el embarazo ectópico roto, un quiste ovario, una diverticulitis de Meckel, inclusive una infección del tracto urinario o una litiasis renal. A estos súmenle los de acá y ya tienen bastante en qué pensar para poder llegar al diagnóstico de apendicitis aguda. En la práctica me preguntaron por la escala de Alvarado. Aquí tenemos la escala de Alvarado. Le asigna un determinado puntaje a algunos factores, como el dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos, signo de Bloomberg, 1 punto, migración del dolor, 1 punto, náusea o vómito, 1 punto, anorexia, 1 punto, temperatura mayor a 37,2, 1 punto, leucocitosis arriba de 10.000, 2 puntos, neutrofilia mayor de 70%, 1 punto. ¿Para qué sirve esto? Para poder hacer o no el diagnóstico de apendicitis. Entonces, si tenemos de 0 a 4 puntos, lo más probable es que no sea una apendicitis. Si tenemos de 5 a 6, es una posible apendicitis. Si tenemos de 7 a 8, es una probable apendicitis, es decir, está más cerca a que lo sea. Y si tenemos 9 a 10, definitivamente ya estamos frente a un cuadro de apendicitis aguda. Bien, entonces, lo importante es que no esperen llegar a 10. Como les decía, si esperan a tener 10 puntos, el portero lo diagnostica, ¿no? Usted le da una escala de Alvarado al señor que cuida la puerta y le dice, ya, el paciente que viene, usted le pregunta estas cosas. Listo. Y entonces ya el portero le dice, doctorita, doctor, aquí hay un paciente con apendicitis. Fácil, ¿no? Qué fácil es la medicina. Y bueno, cuando el apéndice está inflamado, pero sin secreción, se hace una apendicectomía, cierre primario y no hay necesidad de dar antibiótico. Si hay un líquido peritoneal turbio, se hace apendicectomía, cierre primario y se le da antibiótico. Esta es la forma de tratar la apendicitis. Si el apéndice se ha roto, pero no hay absceso, se hace una apendicectomía, cierre diferido y se le da antibiótico. El cierre diferido quiere decir que se deja la herida abierta. Y cuando hay un absceso residual, se hace apendicectomía, cierre diferido, antibiótico y DREN. Y cuando ya no se puede encontrar el apéndice, porque muchas veces está completamente digerido, simplemente se drena. ¿De acuerdo? Pero puede ser que entremos al quirófano y resulta que no es apéndice, no es apendicitis. Y entonces, si no hay patología, pero ya estamos en el quirófano, dentro del abdomen del paciente, procedemos a la apendicectomía sí o sí. Si hay una adenitis mesentérica, igual. Una enfermedad inflamatoria pélvica, igual. Un quiste de hemorrágico y un tumor carcinoide, igual se procede a la apendicectomía. Ahora, si el apéndice está normal, pero además tenemos un cuadro de diverticulitis, se hace la apendicectomía y la diverticulectomía, ¿sí? O sea, se extirpa el divertículo. Si hay un cáncer de base del apéndice, se hace una cecoctomía. Si hay un absceso tubo ovárico, se coloca DREN y se da antibióticos. Y si es posible, se realiza la salpingo o oforectomía, es decir, extirpar la trompa y el ovario. Si hay embarazo ectópico, se realiza la salpingo o oforectomía, o donde se ha instalado el embarazo ectópico, y es controversial el hecho de realizar la apendicectomía o no. Personalmente, yo prefiero, ante estos hallazgos, realizar la apendicectomía de todas maneras.
¿Y qué pasa si están en sus serums? Entonces, por historia clínica, si el paciente tiene dolor, náuseas, vómitos, hiporexia, resistencia muscular, más burning, Bloomberg, y además los exámenes auxiliares me dicen que tiene leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda, y si tienen suerte de tener una radiografía y una ecografía que pueda estar confirmando, entonces ya tenemos el cuadro de apendicitis aguda. ¿Qué hacer? Estabilizarlo siempre que puedan, ponerlo en nada por vía oral, un suero, un cloruro de sodio al 9 por 1000, se le puede dar antibiótico profilaxis, analgésicos y escribir en la historia qué analgésicos está dando y a qué hora, consignando claramente que el diagnóstico ya está realizado y se deriva a un hospital. ¿De acuerdo? Aquí tenemos al apéndice, hermosa fotografía. Miren el apéndice, miren la arteria apendicular. Y muchas veces se logra ver así. Y tenemos entonces una clasificación que tenemos apendicitis aguda catarral, flemonosa, supurativa, gangrenada y perforada. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos. La catarral, como esta, ¿no? Si se dan cuenta, no está muy comprometido. Aquí tiene unos vasitos, en fin. Hay una obstrucción de la luz apendicular. Se acumula secreción mucosa y distiende, se nota un tanto tensa, ¿sí? Afecta la mucosa y la submucosa, hay edema y congestión de la serosa. Miren ustedes, la serosa está congestionada. Y el aspecto macroscópico desde fuera es casi normal. Miren, esto de acá es completamente normal y aquí está con ligera congestión vascular. Eso es una apendicitis catarral. Miren una flemonosa, ya cambió el color. ¿Ah? Regresamos a la catarral para que se acuerden. Miren. ¿Sí? Y miren, una flemonosa. Aquí ya se afectan todas las capas del apéndice. El aumento de la presión intraluminal produce disminución de la circulación arterial. La mucosa ya tiene ulceraciones y el infiltrado le da al apéndice secal un color rojo oscuro. ¿Sí? La apendicitis supurativa, ya en la luz del apéndice encontramos pus, hay microabscesos en la pared y el apéndice está distendido, muy tenso, con exudado purulento. No sé si se logra ver acá. Hay como una nata, como una tela blanco-amarillenta, ¿no? Ese es un exudado purulento periapendicular y es importante tenerlo en consideración. Miren ustedes, ya el compromiso es mayor. Esto ya no es rojo, y es semimorado, y esto es absolutamente negro. Estamos hablando de una apendicitis gangrenosa, en donde la isquemia de la pared va a producir zonas de gangrena y de necrosis. Se van a producir perforaciones de la pared apendicular y obviamente se contamina la cavidad abdominal. La superficie puede presentar áreas de color púrpura o verde grisáceo y el olor es francamente fecaloideo. Si ustedes entran como internos a una apendicitis gangrenosa, créanme que se van a acordar del olor el resto de su internado, por lo menos. Y la apendicitis perforada generalmente se perfora en el borde antimesentérico, o sea, para ponerlo en contexto. Este sería el meso del apéndice, entonces se perfora del otro lado, del otro borde, ¿de acuerdo? Obviamente, si hay perforación, puede salir un fecalito y sale un contenido que es bastante fétido y hay que estar lavando, en fin, la cosa se complica un poco más.
¿Qué más tenemos? Presentaciones especiales, sobre todo en niños, en ancianos y en el embarazo. Los niños, el cuadro es muy atípico, tienen el epiplon corto y por tanto van más frecuentemente hacia la peritonitis, ¿no? La perforación ronda cifras de hasta el 85% de casos. En los ancianos, el cuadro es poco típico y el diagnóstico se retrasa porque ya el anciano ya ha tenido pues toda una vida de sufrimiento, ya aprendió a tolerar mejor el dolor y no se queja mucho. Y en el embarazo, obviamente el útero, cuando crece, puede desplazar hacia atrás, hacia arriba el apéndice, entonces no es tan fácil el diagnóstico, lo cual muchas veces retrasa el tratamiento. Se les ha puesto aquí que puede inclusive producir parto prematuro. La evolución, como se les ha dicho, puede ser una apendicitis, de ahí avanzar a un plastrón apendicular, puede ir a un absceso apendicular y eventualmente inclusive a una peritonitis. Aquí tenemos una apendicectomía convencional y una apendicectomía laparoscópica. ¿Cuál es la que más se usa? La que el cirujano domine mejor. ¿Cuál es la que está actualmente no de moda, sino en plena vigencia? La apendicectomía laparoscópica. ¿Cuáles son las complicaciones? La pileflebitis, que son abscesos por trombos sépticos en el hígado. Es medianamente raro. La peritonitis generalizada, miren ustedes, este mar de pus. Un absceso intraperitoneal, un absceso subfrénico. Este pus se puede venir hasta la zona del hígado o hasta la zona del vaso y producir un absceso subfrénico. Y evidentemente inclusive condicionar cuadros de obstrucción intestinal. Las complicaciones postoperatorias. En el primer día se puede producir hemorragia, evisceración por una técnica inadecuada o un hilio dinámico. En el segundo o tercer día del posoperatorio puede producirse dehiscencia del muñón, sobre todo si fue mal ligado, inadecuadamente ligado. Puede haber neumonía, atelectasia, infección del tracto urinario. Es más, hasta una fístula estercorácea. En el cuarto a quinto día posoperatorio puede condicionarse una infección de la herida operatoria. Hacia el séptimo día puede presentarse un absceso intraabdominal. Hacia el 10º día pueden haber adherencias. Y del 15º día a más pueden presentarse bridas. O sea, no crean que retirándole el apéndice el paciente ya curó por completo. Miren todas las cosas que se pueden presentar. Por eso los cirujanos no descansamos tranquilos por lo menos hasta un mes después de que el paciente terminó su cirugía. Bien. ¿Qué hacer? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Pues una buena historia clínica. Y tienen que consignar tanto los datos positivos como negativos. Les decía en la práctica, el hecho que ustedes no consignen el dato, por ejemplo, de fiebre, no quiere decir que el paciente no tenga fiebre. Lo más probable es que no preguntaron. Ah, no, sí, yo le pregunté. Sí, le preguntaron, pero en todo caso no lo escribieron. Entonces, tienen que escribir en la historia. Es importante también el antecedente quirúrgico, sobre todo en las mujeres. Las mujeres a veces le hacen una cesárea y antes de entrar a sala le dice al cirujano: doctor, y ahora que me va a hacer mi cesárea y voy a estar ahí con mi barriga abierta, que es como hablan, ¿me podría sacar el apéndice? Ah, ya, claro que sí, le dice. Y le sacan el apéndice, le extirpan el apéndice y no lo escriben en la historia. Y la paciente luego no sabe si le extirparon o no el apéndice. Hay que tener también mucho cuidado con el régimen catamenial. Yo he visto
varios casos de embarazos ectópicos que parecían apendicitis aguda. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Y ante la duda, el paciente debe quedar en observación. ¿De acuerdo? Observar al paciente y reevaluarlo horas después. ¿Qué cosa no debemos hacer? No debemos administrar antiespasmódicos sin tener el diagnóstico preciso, porque vamos a estar maquillando el cuadro y se va a alterar por completo el examen físico. Tampoco debemos subestimar el caso. El paciente dice, doctor, me duele. No, tranquilo, no duele tanto, usted es un exagerado. No, no subestimemos el caso. ¿Sí? No pensemos nunca que el paciente está exagerando. Y recordar que más vale un por si acaso que un quién iba a pensarlo, ¿no? O sea, siempre piensen que puede ser. No esperen a que el paciente pase al mortuorio y digan, ah, sí, pues no, pero no parecía, no parecía. No, si parece, ya sospechen y vayan viendo cómo hacen para demostrar o no el cuadro. Y aquí quería compartir con ustedes un aforismo histórico que es muy importante. Dice, una peritonitis operada el primer día curará con toda seguridad. Operada al segundo día puede aún lograrse la curación. Más allá de este periodo, el pronóstico se presenta gravemente comprometido. O sea, no esperen que el paciente esté seriamente comprometido para recién tomar la decisión de operarlo o de derivarlo. Y aquí les ponía como curiosidades quirúrgicas que se extirpa profilácticamente, es decir, el apéndice sano. ¿En qué caso? Astronautas, por ejemplo. ¿Quién lo va a operar acá arriba en una estación espacial? Nadie. O alguien que viaje a la Antártida, por ejemplo, ¿no? Son, creo que varios días, si es que no semanas para venir acá. Entonces, un paciente con apendicitis, hasta que llegue a un hospital, ni hablar. Entonces, a este tipo de personas, habitualmente las operan profilácticamente. Y aquí vamos a ver, aquí tengo que salirme para poder mostrarles este video. A ver, un momento. A ver, un momento. Confírmeme si están viendo la pantalla. Pienso que sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. A ver, entonces avanzaremos un poquito con esto, la parte que... Ya, ok. Aquí ingresó el laparoscopio. Están ingresando los trócares recién. Miren el útero acá. Está yendo a buscar con la pinza de Maryland. Esa pinza se llama Maryland. Este es Grasper. Ahí están buscando el apéndice. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Es una apendicitis catarral. Miren ustedes, los cambios no son muy marcados. Se va cauterizando poco a poco. Miren cómo palidece el tejido por la cauterización.
Se trata de ir esqueletizando el apéndice, o sea, se le va quitando toda la grasita periférica. ¿Se dan cuenta? Cuanto más pegado al apéndice, más probabilidad de que los vasos sean más delgados. Ya prácticamente he llegado a la base. Esta es la base. Esta es la base, acá hay como un ángulo. Estoy preparando la base. El nudo. Va a ser como una lazada. Se secciona. Se cauteriza el muñón que va quedando. Y se procede luego a retirar el apéndice. Y esa es la parte ya prácticamente final de la cirugía. Ahí lo tienen el apéndice ya afuera. Se hace una revisión. En este caso hacen un lavado de la cavidad abdominal. A mí personalmente prefiero no hacerlo si es que no ha habido pus, si no ha habido mucha secreción, y lo dejo ahí. El tejido ovárico a uno y otro lado. Y se retira. Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nuestra clase de apendicitis aguda. Espero que consideren esto solo el inicio o la base para que ustedes continúen leyendo. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego con todos.